Bien, ahí justo alguien se sumó. Bien, bueno, mi nombre es María Vicens, yo soy la docente a cargo del práctico de 3 a 5, que es la comisión número 1 de la cátedra. En general, como este año tiene esta dinámica muy particular de teóricos y prácticos, ¿no?, virtuales, lo que vamos a ir haciendo como modalidad general es que vamos a ir siempre como una semana atrasados, una semana después del teórico, ¿está bien? Entonces, el texto que se dan teóricos hoy, por ejemplo, hoy se va a ver, ¿no?, el Matadero y Facundo. Hoy nosotros justamente para arrancar, vamos a trabajar con el Matadero en el práctico, pero después a partir de la semana que viene ya vamos a empezar a trabajar una semana después del teórico, si ustedes pueden tener primero el teórico y después el práctico, porque como este año la modalidad, o la idea es que nosotros usemos el práctico más para trabajar en detalle los textos y para que sirva como un espacio de discusión para ustedes, sobre todo, para, ¿no?, poner en discusión sus lecturas, básicamente. La idea es que tengan primero el pantallazo general del teórico para poder trabajar en detalle en prácticos, ¿no? Entonces, bueno, eso quería ya, digamos, comentarles de modo general, como para que también tengan una idea de cómo va a ir desarrollándose el cronograma de la materia, ¿no? Tiene que ver con eso. Nosotros siempre vamos a ir una semana después de lo que van a ir trabajando los prácticos. Con lo cual, quienes no leyeron Facundo todavía, tienen la buena noticia que tienen una semana más para, por lo menos, trabajar en el práctico Facundo, ¿no? Bien, pregunto, antes de entrar a cuestiones, no, perdón, antes de entrar ya a las cuestiones del programa. ¿Cómo están? Me gustaría saber un poco los perfiles. Siempre pregunto cuando empieza la cursada, ¿quiénes están cursando su primera materia, sus primeras materias, sus últimas materias? Porque, bueno, saben que esta es una materia que en general se cursa al principio de la carrera, pero muchas veces o se repite o se deja para el final. Entonces, pregunto así, a mano alzada, hay pocos que tienen la cámara activada, o por el chat, más o menos, quien quiera y se anime a empezar a activar los micrófonos, ¿quién está cursando sus primeras materias? Vamos, vamos, que esto es el práctico, está bien, no nos vemos, pero esto es razón de más para, a ver si podía grabar la clase porque no iba a poder asistir. Sí, no hay problema, yo la estoy grabando la clase, así que en todo caso, después la subo. Yo tengo un canal de YouTube que a veces subo las cosas para quienes no pueden conectarse en el día, así que no hay problema, la voy a subir yo y después paso el link por mail. Pregunto de nuevo, ¿quiénes están terminando la carrera? ¿Quiénes están, a ver, los que están terminando la carrera, a ver si se animan a charlar un poco? Paula, ¿alguien Me más? faltan cinco materias cursar. 5 materias. O sea, estas son las 3 y después me faltarían 2 si meto 3 este cuatrimestre. Bueno, bien. ¿Y ya habías cursado alguna Argentina? Empecé a cursar esta materia hace 2 años en tu práctico y después no pude seguir y bueno, acá estamos volviendo. Bueno, la reincidencia me pone contenta. Eso ya, bien, que repitas y me padezcas nuevamente, me pone contenta. Bien, ¿y llegaste a leer algo? ¿A qué altura dejaste la materia? Después, creo que alrededor de la cautiva, muy al principio, fue tipo 1 mes y medio, una cosita así. La cautiva, en ese momento leíamos Ascasubi también, y creo que algo más que en este momento no me acuerdo. Okay. Pero antes del primer parcial fue, seguro. Ok. Bueno, ¿alguien más que esté terminando la carrera? Yo, Pierre. yo también soy reincidente de la materia. La cursé en el 2013 en la cátedra de Schwarzman, y también me faltan algunos finales, creo que 6 finales para terminar, y esta es una de ellas, y procuré volver a cursarla. Buenísimo. ¿Y qué programa cursaste? ¿Te acordás?
Sí, bueno, empezaba también con El Matadero. En un momento leíamos a Lucio Mansilla, que me gustó mucho. Leíamos Recuerdos de Provincia, de Sarmiento, y algunas cosas, el Evaristo Carriego, estaba muy bueno. Pero Mansilla es lo que más me llevé de Bueno, esa Mansilla vas a cursada. Muy tener bueno. también una vuelta de Mansilla, pues vamos a leer una excursión a Dale. Silvio Ranqueles, que es uno Ah, buenísimo. Sí, de sus sí. libros más importantes. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna experiencia con literatura argentina del siglo XIX? Yo estoy, no sé si decir que estoy empezando la carrera, cursé las materias, las literaturas obligatorias, esto es lo único que me queda, y ahora estoy haciendo la kamikaze, que no sé si fue una decisión o no, de que estoy haciendo problemas de la literatura argentina al mismo tiempo. Y bueno, estoy en esa. Está bien, está muy bien. Vas a estar como en la intensidad argentina, inmersa en la intensidad argentina todo el segundo cuatrimestre, está bien. Y es que recién ahora estoy probando y las materias argentinas, pero hice la carrera por ese lado y no sé, me puse ansiosa, no sé si estuvo bien, pero ahora estoy haciendo esas dos al mismo tiempo. Está bien, vamos a ver si hacen sinergia o no. Bueno, para quienes están arrancando la carrera, les cuento, Literatura Argentina 1, bueno, como ustedes ya habrán visto un poco del programa, ¿no? Ya de paso les voy recomendando enfáticamente que lean el programa los ayuda a ordenarlos, a ver desde el principio un recorrido que va a ser la materia durante este cuatrimestre, y para ver también los temas, las cuestiones fundamentales que vamos a trabajar, ¿no? Para quienes ya hayan visto el programa, van a ver, ¿no?, que este programa es un siglo XIX con un plus, ¿no?, con un par de décadas más, porque a medida que también va avanzando, van avanzando los años, también se van corriendo un poco los cortes temporales, ¿no? Entonces lo que llamamos literatura argentina del siglo XIX, en general, por lo general últimamente, los últimos años lo estamos terminando como en la década de 1920, ¿no? Que es como el primer momento de modernización importante, ¿no? Que se empieza a ver en la vida cotidiana, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? En la Argentina en general. Esperen que... Ahí está. Dentro de este periodo de tiempo hay varios textos que son considerados los textos fundacionales de nuestra literatura. Entonces vamos a estar todo el tiempo trabajando con textos que probablemente, o espero, no sé, yo tampoco vi tantos en mi secundario, ustedes leyeron en el secundario. La idea es un poco también empezar a trabajar, ¿no? Y empezar a pensar cómo ustedes pueden haber leído, por ejemplo, un texto como el Martín Fierro en el colegio, y cómo nos encontramos o nos reencontramos con ese tipo de textos tan clásicos y tan instalados en nuestro imaginario cultural desde otro lugar, ¿no? Y también empezar a pensarlos desde un punto de vista crítico y también histórico, ¿no? Historizarlos, ponerlos en contexto y ver un poco qué pasaba ahí con esos textos. Esa es como la doble mirada que vamos a estar tratando de pensar para estos textos, ¿no? Una mirada más desde el punto de vista crítico y a partir del problema que propone este programa, que tiene que ver con los cuerpos, ¿no? Y por otro lado, una pata más histórica que tiene que ver con, bueno, la historia de estos textos y cómo en su momento dijeron cosas y quizás hoy en día dicen otras, ¿no? Ahí siempre va a estar la tensión entre cómo miramos desde el presente, cómo leemos desde hoy y cómo se fueron leídos en ese momento y el recorrido que fueron haciendo. Bien, y después respecto de el programa, la bibliografía, que saben que está toda la bibliografía obligatoria colgada en el campus. La complementaria hay mucho en los bonus tracks, y lo que no consigan, no puedan ubicar y les interese de la complementaria, me pueden preguntar a mí. Saben que la bibliografía obligatoria se divide en dos, ¿no? Está la específica, o sea, la que está citada en cada unidad, y después hay una bibliografía general,
que no necesariamente trabaja específicamente con los textos del corpus que vamos a estar trabajando, pero que sí nos parece que plantean problemas generales en relación con el programa de la materia, que nos sirven para pensar muchos textos. Por ejemplo, los 2 de Foucault que recomendó Alejandra Laera que leyeran para hoy, el de Barthes, ¿no?, que hoy vamos a trabajar también mínimamente, el de Susan Sontag, ¿no?, y el de Hillman. Ahí son 5 textos. Y me estoy olvidando alguno: Barthes, Sontag, Hillman, los 2 de Foucault. Creo que son esos 5, que están en un apartado dentro del campus que se llama Bibliografía General Obligatoria. ¿Está bien? Respecto al corpus, por lo general, el corpus pueden manejarse, son textos clásicos, van a encontrarlos ya sea en internet. Nosotros por lo general no los colgamos, ¿no? Los pueden comprar o los pueden encontrar por internet, la mayoría. Si llegan a tener algún problema para ubicar los textos, me avisan y se los acerco, no hay problema. Bien, ¿hasta acá alguna duda respecto de los materiales? Ahí están diciendo en el chat. Perdón lo del chat, yo voy a tratar de... ninguna. Pero, sí, María Julia, ¿hablaste? Sí, no había dudas en mi caso. Nadia, que tiene una duda sobre las ediciones, Mi Facundo es de Losada. Está bien, no hay problema. En general, para el modo en que vamos a trabajar, en todo caso, si trabajamos cuestiones críticas específicas, lo vas a poder reponer de alguna otra edición, con lo cual Losada es correcto, no hay problema. ¿Alguna otra duda respecto de los materiales? ¿Pudieron encontrarlos? Ay, me siento como... Es raro esto. Bueno, asumo que no. Bien. Respecto a las evaluaciones, saben que vamos a tener un parcial, más o menos primera semana de octubre, después estoy esperando como la confirmación del cronograma, por eso no se los mandé, y una monografía a finales del cuatrimestre, ya cerrando el cuatrimestre. Esas 2 instancias, no se preocupen, en el momento, digamos, unas semanas antes de que tomemos parcial y de que tengan que entregar la monografía, vamos a charlar sobre eso, así que para quienes están recién empezando a cursar la materia, no se preocupen que vamos a trabajar sobre los parciales y sobre las monografías, sobre todo, que ahí ya se espera como una escritura un poco más ensayística y más de análisis crítico. Pero no se preocupen, esa es la modalidad más o menos que usamos, la modalidad de evaluación que usamos todos los años, con lo cual por eso no habría demasiados cambios más allá de que ahora va a ser domiciliario, a diferencia de años anteriores que el parcial es presencial. Pero en ese sentido no hay más no hay más cambios que con la modalidad presencial. Estoy trabada, ya voy a entrar en ritmo. Bien, ¿alguna consulta respecto de, bueno, y un examen final, ¿no? Las evaluaciones son para aprobar la materia, no es una materia promocionable, después se rinde un examen final oral, ¿no? Que también ya vamos a charlar específicamente sobre el examen más hacia el final del cuatrimestre. ¿Alguna duda respecto de programa, materiales, evaluación? ¿Estamos más o menos? ¿Sí? Arrancamos con los contenidos. ¿Habían leído El Matadero? ¿Sí? ¿En dónde lo habían leído? Sí. En el secundario, yo. En secundario, bien. ¿Qué más? Yo también en el secundario. Bueno, ahora saben que El Matadero es un texto que recién a partir del siglo XX se transforma en el clásico, digamos,
lo que es considerado, ¿no?, como el nacimiento de la literatura argentina, porque al principio, en realidad, el texto fundacional era La Cautiva, y hay un corrimiento del canon a mitad del siglo XX, más o menos. Y es un texto muy problemático, eso es un poco lo que me gustaría empezar a trabajar hoy, y esa problematicidad en algún punto es lo que también le da su vitalidad, ¿no?, como texto. Vamos entonces a arrancar. Vamos a arrancar con el programa. Ahí va. Ahí va. Bueno. Cualquier cosa me interrumpen, yo no veo el chat acá, así que si tienen alguna duda, les pido que hablen directamente. Es más fácil para mí que el chat, que lo voy a ver recién hacia el final de cuando deje de compartir pantalla. Bueno, decíamos, ¿no?, que este programa se llama La manifestación de los cuerpos entre la política, la ciencia y los afectos, y Alejandra Laera, la titular de la cátedra, estuvo trabajando bastante en el primer teórico, ¿no?, en la presentación de la materia, y que queríamos trabajar específicamente cómo podíamos abordar estos textos, ¿no?, este corpus, a partir de este recorte, ¿no?, la cuestión de los cuerpos. En el programa de la materia, de hecho, empieza la presentación con una serie de preguntas que a nosotros nos sirven para justamente usar como disparadores para abordar los textos que vamos a leer, ¿no? La primera pregunta que se hace el programa, que se hace la presentación, es ¿cómo se manifiesta un cuerpo?, ¿no? La segunda que aparece es ¿qué se ve cuando se está ante el cuerpo, ¿no? ¿Cómo se manifiesta y qué se ve? Está ya desdoblada la instancia, ¿no?, de cómo puede estar escrito ese cuerpo, desde dónde abordar eso que está escrito. Esperen. La siguiente pregunta que aparece es, ¿solo se describe aquello que se muestra o también aquello que se infiere de lo que se ve? ¿Se lo describe completo o por partes? ¿Qué acciones de ese cuerpo se narran? ¿Qué diferencias hay entre el propio cuerpo y el cuerpo de los otros, les otros serían, al momento de mirarlo, de percibirlo, de configurarlo? ¿Cómo escriben los que escriben sobre la manifestación de los cuerpos en la Argentina del siglo XIX? Entonces, todas estas preguntas iniciales nos pueden servir justamente para empezar a pensar este concepto que trabajó Alejandra en el primer teórico, que tiene que ver con la idea de manifestación, ¿no?, de trabajar el cuerpo no como representación ni como reflejo, sino como una manifestación, como algo que ocurre, que puede tener que ver con la intención de quien ve ese cuerpo y escribe sobre él, y no, ¿no? Esa es la idea de problematizar a partir del concepto de manifestación, justamente la escritura de esos cuerpos. Entonces, Alejandra en el teórico justamente dijo que la idea de abordar desde este punto de vista el problema del cuerpo, ¿no?, tiene que ver con pensar la palabra manifestación como un prisma crítico que nos ayuda a entender aquello que los cuerpos declaran, explicitan, y también lo que nosotros inferimos, ¿no? El cuerpo es y no es una superficie donde se exponen las sensaciones y los afectos, se expone también aquello que está fuera de los cuerpos y los afecta, aquello que está latente y se manifiesta, aquello que se transforma en acción política, ¿no? Esto recuperando un poco del teórico. Y todas estas diferentes líneas a partir de las cuales podemos empezar a pensar esos cuerpos de la literatura del siglo XIX, ¿no?, trazan un recorrido que podemos pensar que, digamos, tiene cierto desarrollo cronológico que tiene que ver, ¿no?, de ese acontecimiento, ¿no?, que irrumpe en el Río de la Plata, que tiene que ver con la revolución, con una revolución que después desencadena guerras internas, ¿no?, anarquía, van a escuchar como esos términos que circulan mucho alrededor de los años 20 en el siglo XIX, y que terminan
terminan derivando en el rosismo, ¿no? Y el enfrentamiento entre unitarios y federales, que es donde nosotros empezamos el programa. Entonces digo, desde ese lugar múltiple y diverso, como vamos a ir trabajando hoy, hasta el centenario, años 10 y 20 del siglo XX, ¿no? Argentino, que justamente ya hay un discurso mucho más consolidado y homogéneo en relación con lo que se llamó en la Argentina el crisol de razas, ¿no? Una idea de nación consolidada. De ese recorrido, que podemos pensar como cronológicamente, ¿no? Lo que vamos a ir viendo es que hay múltiples líneas que se entrecruzan entre sí y se tensionan, ¿no? No necesariamente porque haya un trazado cronológico a lo largo del siglo, vamos a pensar en términos evolucionistas, ¿no? Que no necesariamente una etapa se deja atrás en pos de la otra, sino que todo el tiempo son tensiones, son textos que van mostrando al revés, ¿no? Las fisuras, las fracturas, las ideas que tensionan entre sí y con los discursos y disciplinas que están circulando en la época en que esos textos fueron escritos. Y para como terminar esta primer acercamiento a lo que propone el programa, justamente traje una cita del programa. Por eso yo insisto que el programa les puede servir para justamente encontrar disparadores, inspiración, ¿no? Y formas de abordar los textos que estamos leyendo. Entonces, dice, ¿no? el final de la presentación del programa. Se trata en todo sentido de explorar las relaciones entre las textualidades y las prácticas sobre los cuerpos, ¿no? Las textualidades y las prácticas. Entre la literatura, la política y la ciencia, entre las figuraciones y las resistencias a la representación, entre el cuerpo de lesotres y el propio cuerpo, entre los modos de mirar y la autopercepción, entre la materialidad y los esencialismos, entre una anatomía individual y la población. Se trata siempre, sobre todo, de atender a las salidas insospechadas que la imaginación y la escritura literarias pueden darle a cada una de esas relaciones. Y justamente les traje recorto esta cita porque el matadero se trata, ¿no? En algún punto sobre una salida insospechada de la imaginación, ¿no? Un texto atípico, les decía antes, ¿no? Yo les preguntaba si habían leído El Matadero, bueno, y no me extiendo más porque hoy estoy como muy preocupada por el tiempo, por eso no seguí preguntando, pero sí, digamos, muchas veces lo que uno se encuentra sorpresivamente cuando vuelve a leer El Matadero o lo estudia en la facultad, es que El Matadero en realidad, ¿no? Se dice como un poco de memoria 1838, ¿no? Se le inventa a veces una fecha de publicación, y El Matadero en realidad fue publicado en 1871, ¿no? Es un texto que en realidad es publicado mucho tiempo después de su, momento de escritura, que por otro lado no se conoce, ¿no? No se conoce porque quien lo publica no es Esteban Echeverría, su autor, sino un amigo de Esteban Echeverría, Juan María Gutiérrez, que lo publica mucho tiempo después de que Echeverría lo escribiera. Entonces, justamente para empezar a entrar al matadero y a esta complejidad que es el matadero, a mí me gustaría que se imaginen o que se empiecen a imaginar dos escenas relacionadas con Echeverría. Echeverría, ¿no? Poeta argentino, que viaja a Europa a mediados de los años 30, ¿no? Y vuelve alrededor de 18, creo que, no sé si 1836, ¿no? Los viajes a Europa en ese momento duraban varios años, ¿no? Estudia supuestamente en Europa, se empapa del romanticismo en plena eclosión, sobre todo en Francia, ¿no? Y cuando vuelve, empieza a participar de un grupo de jóvenes que se juntan en la trastienda de la librería de Marcos Sastre, ¿no? En esta época ya estamos en gobierno rosista, ¿no? En una de las dos gobernaciones de
de Juan Manuel de Rosas, y ya se ha producido un primer exilio unitario. Es justamente en ese salón literario, esas reuniones en la librería Marcos Sastre se pasan a llamar, se llaman, o se autodenominan el salón literario, ¿no? Y de ahí participan muchos de los jóvenes prometedores de ese momento de Buenos Aires y digamos, de las provincias unidas del Río de la Plata, que viajan a Buenos Aires para estudiar. Por ejemplo, Alberdi, ese es uno de los casos, también está Cané, ¿no? Está Juan María Gutiérrez, ¿no? Que son estos jóvenes que en un principio buscaban como una especie de tercera posición entre los unitarios y los federales, le hacían muchas críticas a los unitarios, que ustedes van a ver, o si ya leyeron Facundo, o están leyendo, de hecho Sarmiento les hace a los unitarios, y al mismo tiempo son críticos, y van a ser cada vez más críticos, y cada vez más confrontadores del rosismo, ¿no? Pero digo, en 1837, todavía, en pleno rosismo, existe el salón literario, y ahí, en ese salón, Esteban Echeverría lee en voz alta La cautiva, que es un poema que vamos a leer en 2 semanas, ¿no? Con mucho éxito, es de hecho el texto que el poema y el libro, ¿no? La cautiva se publica en un libro se edita en un libro que se llama Rimas, que lo consagran como el poeta de su generación. Él es percibido como el líder de su generación, básicamente por una de las grandes cuestiones que es mirado de ese modo y consagrado de ese modo, porque es uno de los que trae el romanticismo europeo y mira a la Pampa como ese espacio en el que se puede pensar esa mirada romántica, ¿no? Entonces esta sería la primera escena, una escena pública, consagratoria, ¿no? Que tiene que ver con la poesía, y pensar una segunda escena, ¿no? Que ya no tiene que ver con Echeverría, sino con Juan María Gutiérrez, que es este amigo a quien le quedan todos los papeles de Echeverría, ¿no? El albaceas de la obra de Echeverría, que justamente en 1870, varias décadas después, ¿no? Caído el rosismo, ¿no? Pasada la presidencia de Sarmiento, digamos, muchos años después, se sienta a compilar la obra de Echeverría, y entre los papeles que encuentra, Echeverría, ante todo, digamos, escribía, era poeta, se autodefinía como poeta, o también, ¿no? Como después, a medida que se va complejizando la situación con el rosismo, el enfrentamiento con el rosismo, como un pensador, ¿no? Un pensador doctrinario, encuentra entre todos estos papeles que está compilando un manuscrito, según él, porque nosotros nunca lo vimos, ¿no? Que es el Matadero, ¿no? Entonces él decide, en 1871, publicar ese cuento, ese relato, que él dice que no es un cuento, ¿no? Que en realidad es un testimonio. Entonces, ya de por sí, el Matadero va a plantear una serie de problemas que tienen que ver con lo que no está, ¿no? Lo que tiene que ser imaginado, o sea, lo que hace Gutiérrez en la presentación de El Matadero justamente es imaginar las condiciones en que Echeverría escribió ese texto, ¿no? Esa presentación se llama Nota crítica al Matadero, es bastante conocida, está en algunas ediciones y en otras no, pero se consigue fácilmente en internet, ¿no? Y una de las cosas que dice en esta nota crítica, Gutiérrez, es esta cita que me interesa también para pensar el texto, ¿no? Dice: estas páginas no fueron escritas para darse a la prensa tal cual salieron de la pluma que las trazó, como lo prueban la precipitación y el desnudo realismo con que están redactadas. Precipitación y desnudo realismo, ¿no? Fueron trazadas con tal prisa que debieron exigirle al autor más tiempo que el que emplea un taquígrafo para estampar la palabra que escucha. Nos parece verle en una situación semejante a la de un pintor que abre su álbum para consignar en él, con rasgos rápidos y generales, las escenas que le presenta una calle pública para componer más tarde un cuadro de costumbres en el reposo del taller. Es decir, que el Matadero para Gutiérrez, ¿no? Dice, es un boceto en realidad, es un boceto de algo que
después se iba a desarrollar en otra cosa. Él dice que es el Avellaneda, que es otro poema épico, como epopéjico, que escribe Echeverría, ¿no? Pero que sin embargo, él elige publicar, ¿no? En el formato que conocemos hoy, como ustedes lo leyeron, ¿no? Es decir, que ya desde el momento en que se publica por primera vez El Matadero, aquello que no está, ¿no? En algún punto es donde reside la productividad crítica del Matadero, ¿no? Es lo que va a hacer que se vuelva una y otra vez a ver qué es lo que está pasando ahí, por qué el Matadero es tan eficaz en el modo en el que nos interpela, ¿no? Como lectores. Y eso aparte va a ir ganando fuerza a medida, como decía, a medida que avance el siglo XX, ¿no? Uno diría desde Viñas en adelante, ¿no? Empieza a ser el texto fundacional de nuestra literatura. Viñas lo dice, un poco más fuerte como lo estoy diciendo yo, porque dice, ¿no? Directamente la literatura argentina empieza con una violación, y se está refiriendo a la violación frustrada que sucede al final del cuento, ¿no? Bien. ¿Hasta acá alguna ¿Quién dice eso? consulta? Eso. ¿Quién dijiste que dice eso de la violación? Viñas. David Viñas, uno de los críticos también más importantes de literatura argentina, ¿no? Tiene un texto muy importante para todo lo que sería la nueva, como el periodo moderno de la crítica argentina, ¿no? Que se llama Literatura Argentina y Realidad Política, que publica en 1965, 67, ahora no, creo que es 67, y que aparte después va reescribiendo. Ustedes van a ir viendo, hay varias versiones de Literatura Argentina y Realidad Política. En una de las últimas, no es lo primero que dice del Matadero, justamente es donde él formula esta idea. La literatura argentina empieza con una violación. Justamente para dar cuenta de la idea de que la literatura argentina y la política, y la violencia política están intrínsecamente relacionadas, que es algo que a nosotros nos interesa particularmente en esta cursada, ¿no? En todas las cursadas en general diríamos, pero en esta cursada en particular. ¿Está en el programa Viñas? ¿Qué decías, Victoria? No te escuché. ¿Vamos a tener que leerlo a Viñas? Está siempre en la complementaria, Viñas, pero no está en la bibliografía obligatoria. Para mí es una gran lectura, digo, más allá de que esté en la bibliografía obligatoria o no, pero es una lectura insoslayable, es como Ludmer, por ejemplo, o como Piglia, ¿no? Bien, ¿seguimos? ¿Alguna otra duda hasta acá? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Bien. Entonces, justamente, ¿no? Estamos hablando de esto, de como el misterio que ronda alrededor de por qué publicó o no publicó el texto Echeverría en su momento. Por otro lado, hay otra cuestión que es importantísima para empezar a pensar en el Matadero y en por qué el Matadero es tan central a nuestra cultura, que tiene que ver con otro tipo de abordaje, ¿no? Que es el que propone un crítico argentino contemporáneo que se llama Gabriel Giorgi. Ustedes lo tienen en la bibliografía complementaria. Es un texto que se llama La propiedad de los cuerpos, Matadero y cultura, de este libro que les recomiendo mucho, sobre todo este capítulo que creo que está en el campus colgado, y si no, me escriben y se los paso. Lo que hace Giorgi trabaja sobre el Matadero, pero en realidad va a trabajar sobre las versiones del siglo XX del Matadero, ¿no? Porque él justamente lo que le interesa es plantear esto que tienen ustedes en pantalla ahora, ¿no? Él lo que dice es que el Matadero es una máquina de lectura, una matriz de sentidos virtuales, que desde lo animal piensa una política de los cuerpos. El Matadero como espacio, está diciendo él, se está refiriendo al Matadero como espacio en la vida social, ¿no? Aquello que el Matadero como institución social siempre busca delimitar, ¿no?
que es básicamente la distancia entre la vida y la muerte, entre el humano y lo animal, porque piensen, ¿no? El matadero es un lugar donde todo está entremezclado, ¿no? Entonces, lo que va a hacer Georgie en toda la primera parte de ese capítulo es justamente contar cómo culturalmente las sociedades lo que tratan de hacer es de aislar los mataderos, de aislarlos de la ciudad, de tratar de diferenciarlos sistemáticamente del contacto con la sociedad. Entonces, primero se ubican, como en el texto, ¿no?, de Echeverría, en la periferia de las ciudades, después se van a tratar de empezar a tapar, se van a tratar de segmentar los procesos, ¿no? Eso en relación con, ¿no?, el pasaje del matadero a lo que después va a ser el frigorífico. Entonces, justamente lo que está tratando todo el tiempo de hacer el matadero como institución social es eso, de plantear una distancia entre ese lugar donde se entremezcla lo humano y lo animal, la vida y la muerte, y la vida social. Y lo que dice Georgie es que, por el contrario, en lo que él llama los mataderos de la cultura, es decir, los textos, las películas, las obras de teatro que trabajan sobre esos espacios, por el contrario, ese intento de distinción siempre falla, siempre fracasa, ¿no? Ese fracaso de la diferenciación es lo que se va a volver cifra de otros problemas de límite y diferenciación, ¿no? Esto es lo que plantea Georgie en relación con los mataderos. Dice, esto sucede desde el matadero de Echeverría en adelante. Lo que siempre se va a tratar de contar es cómo ese intento de diferenciar lo animal de lo humano falla, y cómo desde lo animal se piensa una política de los cuerpos, ¿no?, y de la vida para esos personajes. Entonces, a partir de esta idea que a mí me parece que funciona muy bien en el matadero y funciona muy bien para este programa, ¿no?, lo primero que nos podemos preguntar, podemos ir a una pregunta mucho más simple, y para retomar el principio del programa, ¿no?, que tiene que ver con justamente cómo aparecen los cuerpos en el matadero, ¿no?, y qué manifiestan esos cuerpos. Entonces, antes que ir a las escenas que me imagino que todos se acuerdan más, ¿no?, que tienen que ver con las escenas del matadero, me gustaría empezar por el principio, ¿no?, con la situación inicial del matadero. ¿Qué cuenta al principio el relato? A ver, ¿qué cuenta? ¿Se acuerdan? Planteas la cuestión acá. Esa situación de cuarentena, de Muy que, identificable. de que el clero, o sea, la iglesia no permitía el consumo de carne, y estaban como entrando no sé cuántas cabezas de ganado, lo cual era poco para abastecer a la ciudad, y empieza esta cuestión de el toro, ¿no? De querer carnear. El toro va a venir después, porque primero, Claro, por eso digo, ¿no?, cuando ya entramos al matadero, ya vimos todo lo que había para ver del matadero, y después empiezan como las secuencias del matadero, ¿no?, las historias. Pero la primera situación inicial es lo que comentaba Julia, ¿no? Sí. ¿No?, que tiene que ver con la abstinencia, ¿no? Con la abstinencia, podríamos decir, una situación de abstinencia doble, ¿no? Porque tiene que ver, por un lado, con la cuaresma, ¿no?, y por otro lado, con la inundación, ¿no?, ese espacio que está inundado. Entonces, la situación inicial va a apuntar directamente al estado corporal, ¿no? La abstinencia que marca el calendario eclesiástico, ¿no?, que legisla, podríamos decir, sobre los cuerpos y sobre las almas, ¿no? Se marca mucho eso, irónicamente, al principio del texto. La Iglesia, en alianza con el gobierno federal, legisla sobre los cuerpos al punto, ¿no?, incluso de la muerte, ¿no?, de llevarlos a la muerte. Entonces, lo que vamos a tener al principio de este relato, en la caracterización que se hace de la situación, digamos, la situación
la situación social en Buenos Aires en ese momento, tiene que ver con un Estado en el que el poder es soberano, ¿no? Acá, no sé si llegaron a leer el texto de Foucault que tienen seleccionado de la bibliografía obligatoria general, ¿no? Que es una de las clases que Foucault da, y que después se reponen, se compilan en Defender la Sociedad, ¿no? En la que Foucault va a plantear esta diferenciación entre el paradigma de lo que él llama el poder soberano, ¿no? Y el pasaje durante el siglo XIX al paradigma de la biopolítica. Entonces, Foucault dice, antes, en las sociedades premodernas, el soberano es quien tenía el derecho de vida y de muerte, ¿no? La vida y la muerte de los súbditos se convierte en derecho por voluntad del rey, por ejemplo. Y en consecuencia, todos los mecanismos, las técnicas del poder, ¿no? Van a estar concentradas mucho más en el cuerpo individual que en el cuerpo social. No sé si ustedes llegaron a leer tanto este texto como El cuerpo de los condenados, de Vigilar y Castigar, van a ver que se plantea un paralelismo similar, ¿no? En relación con la tortura y el suplicio, ¿no? Y los sistemas carcelarios modernos, que tiene que ver mucho más con el encierro y, digamos, legislar sobre las almas, de alguna manera, muy entrecomilladamente, ¿no? Y no tanto sobre los cuerpos, no tanto torturar los cuerpos como un espectáculo. Esperen que tengo... Los textos de Foucault, bueno, esto después lo aclaro. Están en el campus, en todo caso, si tengo tiempo ahora vamos un toque me conecto al campus y les muestro dónde están. Están en la parte de bibliografía de materiales. Entonces, justamente decía, ¿no? El poder soberano va a concentrar sus técnicas sobre el cuerpo individual, ¿no? En un paradigma que se podría llamar la anatomopolítica, ¿no? Porque justamente la política se aplica sobre la anatomía de los cuerpos. Y lo que se va a producir en el siglo XX con la constitución de los estados-nación modernos, ¿no? Tiene que ver con que el poder empieza a funcionar de otra manera. Empieza a mirar ya no a los hombres, sino a las poblaciones, al humano no como cuerpo, sino como especie. Y cambia el lugar desde el cual genera mecanismos de poder. Ya no tiene que ver con digamos, dictaminar la vida o la muerte de esas personas, sino con hacer vivir y dejar morir, ¿no? Ese es el juego de palabras que él hace, ¿no? Ya no con determinar la muerte, sino con dejar morir. ¿Por qué? Porque ese Estado moderno cambia de posición y se empieza a preocupar por justamente cuál es la mejor manera de evitar, bajar la mortalidad, ¿no? Bajar la mortalidad, ay, se me fue ahora. Fomentar ciudadanos fuertes, ¿no? Para justamente poder construir una fuerza de trabajo más sólida para poder justamente desarrollar más económicamente el país, por ejemplo. Ese es un típico pensamiento del siglo XIX, de los estados modernos, ¿no? Por eso también el Estado moderno viene con toda una serie de instituciones, ¿no? Que van a ser fundamentales para proteger a esos ciudadanos justamente y permitirles que se desarrollen, las escuelas, los hospitales, la justicia, ¿no? Las cárceles. Entonces, este no es el momento que por lo menos reconstruye el matadero, ¿no? Por el contrario, en el matadero lo que se ve en ese principio es que al revés, el poder soberano dictamina sobre los cuerpos y las mentes, ¿no? Y las morales individuales, ¿no? Bien. Bueno, acá lo que planteaba, ¿no? Que en relación con lo que plantea Foucault van a ver que en todos sus textos, como él está pensando en Europa, plantea que este cambio de pasaje se produce a principios del siglo XIX, cosa que, por supuesto, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos otro desarrollo histórico, entonces, que eso va a pasar
en la Argentina, más a partir de mediados del siglo XIX, y aparte va a ir alternando, ¿no?, estos modelos. Pero es importante tener en cuenta, o a nosotros nos sirven tener en cuenta estos paradigmas para justamente pensar cómo se están trabajando estos cuerpos, o qué se está pensando en relación con estos cuerpos los escritores de ese momento. Rosas claramente es el poder soberano, ¿no? Es quien tiene el poder de decir quién vive y quién no. Esto es lo que Sarmiento llama civilización y barbarie. Entonces, uno podría decir, ¿no?, esta es la situación que se plantea al principio, que plantea el narrador al principio, ¿no?, esta situación de abstinencia absoluta, pero uno, me parece que si leemos bien detalladamente el texto, lo que vamos a empezar a encontrar es que desde un principio esos cuerpos en su materialidad, ¿no?, van a empezar a aparecer resistencias, ¿no?, que tienen que ver, esas resistencias en general van a estar, aparte, relacionadas con el deseo de transgresión. La transgresión en ese momento es justamente transgredir la abstinencia forzada de carne, ¿no? Y asociado con esas resistencias va a aparecer la idea de peligro, de que esas resistencias son peligrosas, ¿no? Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, todo esto antes de entrar al matadero. Yo lo estoy trabajando porque aparte en el teórico van a trabajar con las escenas del matadero, entonces por eso también me quise concentrar en esta primera parte. Dice en un momento el narrador, ¿no? Dice, algunos médicos opinaron que si la carencia de carne continuaba, medio pueblo caería en síncope por estar los estómagos acostumbrados a su corroborante jugo. Y era de notar el contraste entre estos tristes pronósticos de la ciencia y los anatemas lanzados desde el púlpito por los reverendos padres contra toda clase de nutrición animal y de promiscuación en aquellos días destinados por la Iglesia al ayuno y la penitencia. Se originó de aquí una especie de guerra intestina entre los estómagos y las conciencias, atizada por el inexorable apetito y las no menos inexorables vociferaciones de los ministros de la Iglesia, quienes, como es su deber, no transigen con vicio alguno que tienda a relajar las costumbres católicas, a lo que se agregaba el estado de flatulencia intestinal de los habitantes producido por el pescado y los porotos y otros alimentos algo indigestos. Esta guerra se manifestaba por sollozos y gritos desacompasados en la peroración de los sermones y por rumores y estruendos subitáneos en las casas y calles de la ciudad y donde quiera concurrían gentes. Alarmóse un tanto el gobierno, tan paternal como previsor, del restaurador, creyendo aquellos tumultos de origen revolucionario y atribuyéndolos a los mismos salvajes unitarios cuyas impiedades, según los predicadores federales, habían traído sobre el país la inundación de la cólera divina, tomó activas providencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aparece acá? ¿No? Me parece que justamente lo que empieza a aparecer es que, por más de que el poder sea soberano y absoluto, ¿no?, no se puede legislar sobre todo, absolutamente todo el tiempo, ¿no? Empiezan a aparecer las resistencias, en este caso en los estómagos de los fieles y en las quejas que se empiezan a manifestar, ¿no?, y que son leídas por el poder como un peligro de revolución, ¿no?, como un peligro. Por otro lado, en este fragmento, también lo que se empieza a ver es, o lo que se ve, ¿no?, desde el principio, es una voz que también se resiste a ese poder, ¿no?, y que lo denuncia a través de la ironía, ¿no? Todo el tiempo lo que se lee es que ese narrador es crítico de aquello que dice la Iglesia, que denuncia como hipócrita, ¿no?, y del gobierno federal. Pero también, así como, ¿no?, se critica al poder, se critica al pueblo, ¿no?, porque justamente lo que aparece es una caracterización grotesca de ese pueblo. De hecho, al principio del cuento se dice que el pueblo de Buenos Aires se destaca por su docilidad singular para someterse a toda clase de mandamientos. Es decir, que es un narrador que está distanciado del poder, pero también del pueblo. Y eso me parece muy importante para tener en cuenta, para pensar lo que pasa en este matadero, ¿no? Es decir, que el narrador, la voz que aparece narrando, no se va a identificar con las transgresiones de esos cuerpos que está contando, ¿no?, que está retratando. Le parecen grotescas, por eso también
ustedes van a ver, vamos a ir viendo, y vamos a ir trabajando en los textos, cuando aparece todo lo relacionado con lo estomacal, en general está trabajado desde el grotesco, porque justamente está relacionado con lo bajo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el sistema digestivo. Mientras que los ojos tienen que ver con el alma, con lo alto, ¿no? Con la espiritualidad. Entonces, esos cuerpos le parecen grotescos, ¿no? Y así los trabaja estéticamente, ¿no? La referencia a lo estomacal, y también lo que va a aparecer es la animalización al principio del relato, ¿no? Ya cuando se cuenta que no había carne, se quedaron sin carne por la inundación, por la mezcla entre la cuaresma y la inundación, el narrador ya dice, ¿no? Ya habla de la multitud de negras rebusconas de achuras, como los caranchos de presa, que se desbandaron por la ciudad como otras tantas arpías prontas a devorar cuanto hallaran comible, ¿no? Entonces ya desde el principio las negras son asimilables a lo animal, y aparte también se muestran, ¿no? En una transgresión que no es percibida como un gesto heroico, ¿no? Ni contestatario, sino por el contrario es percibido como una transgresión baja, ¿no? Están como roedoras circulando por la ciudad. Es decir que ya antes de entrar al matadero, ¿no? Van a aparecer estos cuerpos que por distintos motivos y de diversas formas transgreden y resisten al poder soberano, ¿no? Entonces, de hecho, si como plantea Giorgi, en los mataderos de la cultura el límite entre la vida y la muerte siempre falla, ¿no? Es la narración del fracaso, de ese fracaso, podríamos decir que las condiciones para que se produzca este fracaso, esta falla, están planteadas desde el principio del relato, a partir de la situación de excepcionalidad, ¿no? En términos políticos y narrativos. La ciudad está inundada, y en esta situación de aislamiento va a empezar a plantear una lógica todo el tiempo de aislamiento y desborde, ¿no? De lo que no está y de repente llega, ¿no? De repente llegan las reses, y de el efecto que esa llegada de la carne produce en el pueblo, ¿no? Eso es lo que va a contar el matadero. Entonces, marco esta cuestión porque justamente quien va a centrar gran parte de su análisis del relato en la cuestión del espacio es Martín Cohen, que es uno de los textos que tienen para leer de la bibliografía obligatoria, en un artículo, un capítulo en realidad de un libro que trabaja todo sobre Echeverría, que se llama Las fronteras de la muerte. Justamente lo que va a plantear Cohen es que toda la dramaticidad del matadero está dada, ¿no? Por la disposición espacial, por el espacio, ¿no? Por cómo se mueven esos cuerpos en ese espacio. Y que son esos cuerpos y ese espacio lo que va a poner en escena la violencia popular, dice él, ¿no? Es una violencia que está en el matadero, en las orillas de la ciudad, pero que todo el tiempo corre el peligro, como esas negras al principio animalizadas, de desbordarse hacia la ciudad. Y eso es, en algún punto, ¿no? El horror que está retratando el cuento, el relato. Entonces dice, ¿no? Cohen, ese croquis inicial, ¿no? Hay un momento que el narrador dice, voy a hacer un croquis, y va a describir el matadero, ¿no? Que es gran parte del relato, por otro lado, esa descripción narrativa, es el intento de establecer algún tipo de regularidad sobre la irregularidad de la violencia, ¿no? Sobre justamente el desbande. Eso también es algo que va a marcar Cristina Iglesias, ¿no? Que dice, el narrador delimita para poder narrar, ¿no? Esa idea de que es un narrador que todo el tiempo está tratando de separar, distinguir, ¿no? Y que algo que inevitablemente se cruza, y en ese cruce, por otro lado, es donde se produce la fascinación, el efecto estético del matadero. Entonces, ¿qué necesita delimitar ese narrador? ¿No? El espacio del pueblo, ¿no? Eso que él llama también al principio, esa pequeña clase proletaria peculiar del Río de la Plata, toda una definición, pequeña clase proletaria peculiar del Río de la Plata. Y por otro lado, ¿no? ¿Cuál es ese espacio? Es el espacio del alto, que el propio narrador define, ¿no? Y que lo llama, también otra gran definición para trabajar, ¿no?
animado y pintoresco, aunque reunía todo lo horriblemente feo, ¿no? Es algo que atrae, fascina en su fealdad, ¿no? Según el narrador. Es decir, que ese espacio en el que decide concentrar la mirada del narrador, ese mundo, ¿no? Distinto, cercano y peligroso, también está cerca de la ciudad, no está lejos, como vamos a ver en el caso de Facundo, ¿no? En los llanos, ni está en medio de la pampa como La Cautiva, Los Sueños de la Cautiva, sino que está cerca en la ciudad, tan cerca que cualquier distraído puede terminar en el matadero, ¿no? Es donde Echeverría va a encontrar la eficacia narrativa, podríamos decir, aquello que sigue funcionando al día de hoy. Digo, ahí comentaron al principio de la clase, algunos leyeron, muchos, espero, El Matadero en el secundario, a diferencia de La Cautiva, que ya prácticamente no se lee, ¿no? Hay una eficacia narrativa del Matadero que funciona mucho mejor, por lo menos para los paradigmas actuales, que otros textos del siglo XIX, ¿no? Y parte de esa eficacia pasa justamente por este juego entre los límites que quiere poner el narrador y, sin embargo, esos límites que se rompen todo el tiempo y se transgreden y se resisten, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque por un lado, digamos, va a haber una dualidad en el Matadero, me parece a mí, que tiene que ver con que es un mundo atravesado de límites, ¿no? No hay posibilidad de circulación libre de los cuerpos, ¿no? Al punto de que si un cuerpo que es identificado como un adversario político cruza el matadero, puede terminar muriendo, ¿no? Puede terminar en su muerte, ¿no? No hay una libre circulación de los cuerpos. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, lo que al interior del matadero sucede es que hay indistinción, ¿no? El barro se entremezcla con la sangre, más encima porque llovió, bajó la inundación, ¿no? Entonces quedó todo todavía más entremezclado. No hay límites en el matadero y eso es lo que justamente produce el horror, ¿no? El barro y la sangre, los animales y los humanos, los hombres y las mujeres, ¿no? Entremezclados en el barro, se juegan entre sí, se golpean, ¿no? Se molestan, negros, gauchos, mulatos, ¿no? Eso es lo que también sucede al interior del matadero, ¿no? Entonces, por un lado, límites, y por otro lado, indistinción. ¿Hasta acá alguna duda? Sigo. Hay otro texto que ustedes tienen en la bibliografía complementaria, que sirve mucho para pensar, para mí, ¿no? Estos dos textos que vamos a ver en la unidad 1, que son El Matadero y Facundo, ¿no? Que es un texto muy conocido, muy breve y muy conocido de Ricardo Piglia. Es en realidad la introducción a una colección de historias gráficas que se publicó en los 80 en la revista Fierro, que se llamaba La Argentina en Pedazos, y que Piglia justamente editaba, era quien estaba a cargo de la colección. En la presentación de esta colección, que empieza justamente con una versión gráfica de El Matadero, Piglia escribe un textito que se llama Echeverría y el lugar de la ficción, que plantea una serie de hipótesis que a nosotros nos interesan mucho para pensar la literatura del siglo XIX en general. Recorto 3 citas para que las tengan en cuenta, digo, para pensar justamente qué está pasando acá, ¿no? Piglia dice, por un lado, nuestra literatura se abre con una escena básica, una escena de violencia contada 2 veces. La anécdota con la que Sarmiento empieza el Facundo y el relato de Echeverría son 2 versiones, una triunfal, otra paranoica, de una confrontación que ha sido narrada de distinto modo a lo largo de nuestra literatura, por lo menos hasta Borges. Porque en ese enfrentamiento se anudan significaciones diferentes que se centran, por supuesto, en la fórmula central acuñada por Sarmiento en la lucha entre la civilización y la barbarie. Es decir, El Matadero y Facundo empiezan, en vez de decir la literatura empieza con una violación, ¿no? Cada crítico propone sus inicios, sus ficciones críticas, ¿no? Que empiezan la literatura,
para leer la literatura argentina, Piglia propone justamente esta idea de la dualidad. Empieza 2 veces con la misma escena que se cuenta de manera diferente. ¿Por qué? Porque digamos, se está contando en el principio del Facundo y en el Matadero se cuenta la confrontación entre la civilización y la barbarie, pero en el caso de Facundo es el hombre civilizado el que huye, ¿no? Para evitar la violencia política, se exilia, la respuesta es el exilio, mientras que en el Matadero es la muerte. Y justamente la escena inicial del Facundo lo que va a plantear es esta confrontación a partir de la confrontación entre la cita en francés que escribe Sarmiento y los soldados federales que lo persiguen, que son incapaces de entender lo que él está denunciando porque no pueden traducir del francés. Eso es la escena que está recuperando Piglia acá, que vamos a ver, van a ver hoy, supongo, con Alejandra, y vamos a retomar la semana que viene. Entonces dice Piglia, ¿no? Si en el relato que inicia el Facundo todo el poder está puesto en el uso simbólico del lenguaje extranjero, ¿no? En el francés, y la violencia sobre los cuerpos es lo que ha quedado atrás, en el cuento de Echeverría todo está centrado en el cuerpo y el lenguaje, marcado por la violencia. Acompaña y representa los acontecimientos. Por un lado, un lenguaje alto, engolado, casi legible. En la zona del unitario, el castellano parece una lengua extranjera y estamos siempre tentados a traducirla. Y por otro lado, una lengua baja, popular, llena de matices y de flexiones orales. La escisión de los mundos enfrentados toca también el lenguaje. El registro de una lengua popular que está manejado por el narrador como una prueba más de la bajeza y la animalidad de los bárbaros. Es un acontecimiento histórico y es lo que se ha mantenido vivo en el Matadero, ¿no? De nuevo la idea de la vitalidad, de que en esas escenas, en ese lenguaje que aparece en las escenas del Matadero, está lo vivo, lo vital del Matadero. Y más adelante, dice Piglia, la ficción como tal en la Argentina nace, habría que decir, en el intento de representar el mundo del enemigo, del distinto, del otro, se llame bárbaro, gaucho, indio o inmigrante, ¿no? A nosotros esto nos interesa mucho porque justamente como estamos pensando en cómo esos cuerpos ocupan ese espacio, y qué nos dicen al día de hoy a nosotros, esta idea de que plantea Piglia en relación con la ficción, nos viene muy bien, ¿no? Y con la idea de que eso es lo vital que aparece en el cuento de Echeverría, eso que tensiona hasta la publicación del texto, ¿no? De hecho, el propio Gutiérrez cuando lo publica dice, bueno, hay momentos muy groseros en el texto, pero yo decido publicarlo así porque cambiarlo hubiese sido quitarle su, no dice eficacia, pero eso es lo que quiere decir, ¿no? Su eficacia. Entonces, hay algo ahí en eso que escribe Echeverría que ve, que logra transmitir, que sin embargo es muy problemático para el propio Gutiérrez, ¿no? En el momento que lo publica, y que sin embargo es paradójicamente lo que lo mantiene vital al texto. Y eso que lo mantiene vital tiene que ver con el cuerpo, según Piglia, ¿no? Con el cuerpo, con el modo en que se ve el cuerpo del otro, de los bárbaros, ¿no? Entonces, ¿cómo son esos cuerpos? ¿Cómo son los cuerpos del Matadero? ¿Cómo son? Son todos grotescos. ¿En qué sentido? Las descripciones son todas grotescas. ¿Y por qué son grotescas? O sea, tiene un imaginario, ¿no? que lleva a la sangre, a las descripciones exacerbadas, como muy físicas, y como despectivas también, cuando está describiendo a la gente que está en el matadero y lo que está haciendo y cómo se están peleando por los cachos de vaca por ahí. Y en el... ¿Y qué más? Bien, ¿no? Son cuerpos que son grotescos, sí.
Es decir, que eso, toda la corporalidad que aparece no está pensada en términos de disfrute estético, sino más bien todo lo contrario, digamos. La idea es que produzcan, en todo caso, repulsión y que en esa repulsión produzcan fascinación, ¿no? Atracción, pero no están pensados para ser disfrutados estéticamente, ¿no? Bien. Y perdón, profe, respecto a lo que decía la compañera y también respecto a esto que decía Pila de la representación del otro, hay un texto de Laiseca que no sé, después lo puedo buscar y pasarlo, que a Alberto Laiseca le molestaba bastante el matadero, porque decía que era como un cajetilla que estaba mirando esa ciudad inundada y esa ciudad precisamente grotesca, y decía como que pintaba la otredad casi con desprecio. Y no sé, a Laiseca le molestaba eso y quizás podríamos pensarlo como algo que envejeció o sea, sin necesidad de juzgar el texto, digo, pero que envejeció medio raro cuando vemos esos cuerpos representados en el texto. Como que es verdad que un poco están presentados de manera grotesca, pero también están presentados de manera un poco despectiva. Sí, ahí siempre va a haber bueno, ese es uno de los puntos de tensión justamente del matadero. Por ejemplo, Cohan, por el contrario, lo que piensa, y digamos, yo tiendo a acordar con él, es que al mismo tiempo que están calificados de una forma muy grotesca esos cuerpos y esos personajes, hay una mirada muy erótica, muy erotizada sobre esos cuerpos, justamente. Las negras desnudas. Sí. Entonces, claro, esa corporalidad que aparece en términos grotescos, al mismo tiempo, uno dice, bueno, el efecto que produce es fascinante porque hay otra dimensión, se la haya propuesto o no Echeverría, que transmiten otras cosas. Por ejemplo, el erotismo, ¿no? También el júbilo, es una fiesta lo que pasa en el matadero. Hay juego, es muy lúdico, ¿no? Es un carnaval, como diría también Cohan. Por eso yo les recomiendo mucho el texto de Cohan porque lee muy bien todo eso que está pasando con el pueblo en el matadero, ¿no? Más allá y una de las cuestiones que plantea tanto Pila como Cohan es que esto va más allá de la intención del autor, digamos, más allá de lo que Echeverría haya querido escribir, ¿no? Y es algo que a nosotros nos va a interesar mucho justamente por esta cuestión de la manifestación del cuerpo. Bueno, cómo el cuerpo se infiere, cómo en esa escritura aparece algo que el autor o la autora quiere retratar, y hay cosas que nosotros podemos leer más allá de lo que el autor quiso retratar, ¿no? Ese es el doblez que vamos a buscar todo el tiempo. Y eso que aparece en el matadero, en Facundo va a aparecer por 10, digamos. Vamos a ver cómo Sarmiento, escribiendo sobre Facundo Quiroga, se fascina también con Facundo Quiroga. Sí. Porque también tiene que ver, por un lado, con el romanticismo, con cómo el romanticismo piensa no ya lo bello y lo feo, sino lo bello y lo sublime, ¿no? El sublime es una categoría que no necesariamente piensa en términos de belleza, sino que piensa en términos de asombro, ¿no? De asombro, de obnubilación, ¿no? De algo que nos produce terror y fascinación al mismo tiempo. Entonces, como el romanticismo argentino, todos estos escritores son románticos, piensan la barbarie como algo que atrae estéticamente y debe ser rechazado políticamente al mismo tiempo. Tienen esa contradicción a resolver, no la pueden resolver, de alguna manera, por eso la seguimos leyendo hoy, ¿no? Eso es parte de lo que estamos viendo en estos textos. Y eso es parte de lo que aparece en ese pueblo. Sigo así, ahora retomo, pero gracias por la participación. Entonces, ¿no? ¿Cómo son esos cuerpos? Decíamos, ¿no? Esos cuerpos van a aparecer ya desde que se entra al matadero, ¿no? Cuando dice la vista del matadero es como una cámara que viene desde afuera y se va metiendo. Esa es la sensación que uno tiene cómo el narrador empieza a meterse en el matadero. Entonces, son cuerpos indiferenciados, entremezclados, múltiples, ¿no? Aparecen, como decíamos, negros, gauchos, mulatas, con la ropa desacomodada, se le ven partes del cuerpo que no se deberían ver, ¿no? Las tetas. Y son cuerpos y personajes a los que se los llama clase, ¿no? Esta pequeña clase proletaria,
pero al mismo tiempo no conforman un cuerpo social unívoco, por el contrario, ¿no? Hay pura diversidad en ese matadero. Esa es una de las, decíamos, ¿no? De lo que atrae de esas escenas que cuenta el relato, ¿no? Y esto tiene que ver, a su vez, ¿no? Esta forma de abordar estos cuerpos con el modo en que se narran esos cuerpos, ¿no? Porque si bien empieza desde afuera, una vez que se mete al matadero, es como si fuese una cámara que se mete, ¿no? Que se mete al ras de la tierra a mostrar eso que está alrededor, ¿no? Ya no mira desde afuera, panorámicamente, sino que se adentra en el matadero y se pierde en esa peculiaridad, ¿no? La idea de lo peculiar, ahí está el color local romántico, ahí está, ¿no? El romanticismo de Echeverría, ¿no? Entonces, se pierde en la peculiaridad, ¿no? En lo peculiar, y se deja fascinar por eso que produce horror, ¿no? Ahí está esa eficacia que decíamos antes, ¿no? Por esa disolución de los límites. Ya no es ordenado, ese mundo es caótico y eso es lo que fascina. Al punto de que el propio narrador dice que es un espectáculo horrible, pero es un espectáculo, algo que atrae la mirada. Y justamente en la transmisión de esa experiencia, ¿no? Lo que va a empezar a pasar es que se va a empezar a acelerar la narración, ¿no? Empiezan a aparecer diálogos cortos, cuerpos fragmentados, ¿no? Aparece una mano, aparece una negra churadora, las achuras que se entremezclan, ¿no? Con las bolas de barro, con los pies de los jóvenes que juegan en el matadero, y se empiezan a suceder escenas muy breves que van mostrando esto, el dinamismo de lo que sucede en ese matadero, donde no solo se matan reses, eso es la actividad principal, sino que suceden otras cosas alrededor de esa matanza. Por eso se empieza a ampliar como el espectro del matadero, ¿no? Se juega, se prueba la hombría, hay accidentes, como vamos a ver ahora, ¿no? Hay toda una escala de quienes se llevan las tripas, las partes ¿no? de las reses, y empieza a aparecer la idea de que todo eso se vive como una fiesta, porque piensen, ¿no? Que vienen de la abstinencia de la Cuaresma. Entonces, esa matanza, matar, se vuelve una fiesta popular. Esto es lo que Martín Coan llama, ¿no? El carnaval, la idea del carnaval. No sé si vieron en Teoría de Análisis el texto de Bakhtin sobre el carnaval, con el que trabaja Coan en este artículo justamente, que es la idea de que en el carnaval, ¿no? Que es, si no estoy mal, lo que precede a la Cuaresma, se invierten, es un momento en el que se suspenden las reglas, ¿no? El carnaval en la Edad Media, ¿no? Trabaja Bakhtin, se suspenden las reglas y se invierten las categorías. Entonces es un momento en el que el pueblo sale a la calle, toma el poder, se exponen se expone la intimidad, el feo se transforma en el rey, ¿no? Es como un momento de inversiones de categorías y de fuerte corporalidad. Eso es el carnaval, ¿no? Sí, de hecho, yo lo leí, no me acuerdo qué autor, en Historia Social, que se habla del carnaval como una válvula de escape de la sociedad medieval que es completamente opresiva todo el año, digamos, de estar en el campo trabajando para la subsistencia al borde de la hambruna. El carnaval aparece como esa cápsula de escape a todas esas presiones de la sociedad medieval, y después la Cuaresma representa como, bueno, volver a ese status quo que va a continuar a lo largo del año. Exactamente, bárbaro. Sí, exactamente lo que decía Esteban. La diferencia es que acá, digamos, que lo plantea el propio Coan, y dice, bueno, es una Cuaresma carnavalizada, porque claro, es algo que se produce después, el carnaval viene después de la Cuaresma, y por decisión del propio Estado rosista, el propio Rosas, ¿no? Que dictamina que entren esas reses. Por eso, y eso es parte del horror, ¿no? De la alteración de este Estado, de este poder soberano, que participa de esa fiesta popular, que a su vez, ¿no? La fiesta popular está al servicio del poder, ¿no? Y eso es parte de lo que se está denunciando en este texto. Esa alianza entre el pueblo y el rosismo.
Entonces, ¿no? Esas son las, digamos, eso podríamos decir es como la segunda parte del matadero, ¿no? El matadero en sí, las descripciones del matadero, y justamente al final, bueno, hay un montón yo tenía como un montón de citas que no me quiero quedar sin tiempo, por eso no me detengo, pero todas, ¿no? Van justamente, ¿no? Aparecen figuras humanas de tez y raza distintas, ¿no? Estas son citas del texto. El carnicero, cuchillo en mano, brazo y pechos desnudos, cabello largo y revuelto, camisa y chiripá y rostro embadurnado de sangre. Eso por ahí pasa la erotización, ¿no? Estos cuerpos viriles, ¿no? Que asustan y también atraen. La comparsa de muchachos, negras, mulatas, achuradoras, entremezclados, con enormes mastines con perros, ¿no? Los jinetes con el poncho calado y el lazo prendido al tiento, cruzaban por entre ellas, por entre las negras, al tranco o relinchos reclinados, yo no inventé una letra, reclinados sobre el pescuezo de los caballos, es decir, se entrecruzan los jinetes con las negras que están en el piso tratando de aprovechar lo que dejan los carniceros, ¿no? Vaciando las vejigas de las vacas para poder hacer después los chorizos, las morcillas, no me sale la palabra. Y en toda esta, ¿no? Los grupos se deshacían, venían a formarse tomando diversas actitudes. Un grupo descuartizaba a golpe de hacha, una mugrienta mano da un tarascón con un cuchillo al cebo. Es decir, a eso me refiero con la fragmentación. Es como casi si el narrador no pudiera, no tuviese tiempo, ¿no? Se acelerara esto que dice Gutiérrez, se acelera, no llega, toma apuntes, dice Gutiérrez, ¿no? Pero también es justamente un efecto narrativo, empezar a fragmentar y a mostrar partes del cuerpo, ¿no? Es un todo diverso, múltiple, que no llega a ser un colectivo unívoco. Eso es justamente, no puedo decir, ¿no? El logro narrativo de esa escena del matadero. Y toda esta secuencia, ¿no? Aparece el diálogo, bueno, aparecen los muchachos que juegan y que acosan a las negras, es decir, que es un mundo también lleno de diversión y de violencia muy abusiva, eso también aparece en el matadero, ¿no? Al final de toda esta secuencia cierra justamente con la violencia, ¿no? Aparece el cuchillo y la alegoría política, porque toda esta escena va a cerrar con esta cita: simulacro en pequeño era del modo bárbaro con que se ventilan en nuestro país las cuestiones y los derechos individuales y sociales. Es decir, ahí empieza a aparecer la idea de la alegoría, de que el matadero es como la nación, ¿no? El matadero es como Buenos Aires, y Buenos Aires, o como la Argentina, bueno, tomando la parte por el todo, y viceversa, ¿no? Se imbrincan mutuamente. La Buenos Aires, ¿no? Rosista, es como el rosismo. Y a partir de esta idea de la alegoría, uno podría decir que cambia la dirección del cuento, o se pasa a la parte más narrativa del relato, ¿no? Que es cuando empiezan a aparecer estas historias que comentaban al principio, del matadero, que es lo que en general nos acordamos del cuento. No sé si usted le pregunta de qué se trata el matadero, y de un tipo que entra a un matadero y lo intentan violar y se muere, digamos. La anécdota mínima que uno se acuerda tiene que ver con lo que en realidad es el final del cuento, ¿no? Casi el desenlace. Entonces, ¿cuáles son las historias del matadero, no? ¿Qué cuentan estas historias? Todo el tiempo van a contar aquello que al principio se presenta como una fiesta, que produce un poco de horror y fascinación, ¿no? Esta idea de, ¿no?, lo sublime, que se empieza a desbordar, empieza a cambiar de tono, podríamos decir, ¿no? Entonces, lo que van a contar todo el tiempo estas historias es el desborde de la violencia en el matadero, ¿no? Como una forma de violencia popular, ¿no? Que es un peligro al mismo tiempo este desborde. La primera es el toro, ¿no? El toro que se escapa, que preanuncia en muchísimos sentidos justamente la escena del unitario, ¿no? Es una escena en la que se discute si el toro es un novillo o un toro, porque si es un toro no corresponde que esté ahí en el matadero, ¿no? Es un toro que intenta escapar, que finalmente lo agarran, se resiste, lo agarran, ¿no? Y que
lo castran finalmente y lo matan, ¿no? Las dos cosas, y que esa escena de castración y de muerte es un espectáculo público y participativo, o sea, participan quienes están en el matadero, no solo los matarifes, ¿no? Y en esas descripciones podríamos pensar, ¿no? Si lo vemos bien de cerca, también se van cargando, ¿no? Políticamente esos cuerpos. ¿Por qué digo esto? Porque los gauchos ya no son gauchos, ¿no? De cabellos largos, como leía antes, sino que aparece una vestimenta mucho más precisa, ¿no? Pañuelo, punzó, chaleco y chiripá colorado. Es decir, ya no son solo gauchos, sino son gauchos federales, ¿no? Ahí empieza a cargarse políticamente la alegoría, ¿no? Esto que se plantea al final de la descripción del matadero. Y ¿no? Se dice justamente que un toro no podía estar ahí, ¿no? Que es una presencia vedada, como va a ser el unitario. En el medio de toda la secuencia del toro, en realidad no son 3 episodios sucesivos, sino que mientras el toro se escapa pasan otras 2 cosas, ¿no? Y se lo intenta recuperar, pasan otras 2 cosas. Una es que un niño es degollado y nadie se da cuenta, ¿no? Hasta que sucede. Y la otra es que un inglés distraído que estaba haciendo cálculos se mete en el matadero sin darse cuenta y es humillado, ¿no? Lo aplastan, lo amansan con las patas de los caballos, con bolas de barro, ¿no? En los 2 casos de estas 2 como microhistorias, justamente también van a alimentar la idea, ¿no? Como la analogía entre el toro y el unitario, podríamos pensar, ¿no? Porque por un lado, el niño, que es lo más inocente que se puede pensar, como una metáfora de la inocencia en el matadero, muere accidentalmente, sin que nadie se dé cuenta, en una ráfaga. De hecho, está contado cuando ya sucede, ¿no? Pasa un lazo, está contado como, incluso de una forma impersonal, un lazo y cae la cabeza del niño, ¿no? Es decir, que esa vida no vale nada en el matadero. Es como, uno podría pensar esa secuencia desde el concepto de nuda vida de Agamben, ¿no? Son las vidas que no son protegidas y no valen la pena, digamos, no existen en cuanto tal, en cuanto a vida, ¿no? Son seres vivientes que son olvidados ni bien pasan, ¿no? Mueren. De hecho, ¿no? Es llevado al cementerio y queda el charco de sangre, un charco de sangre en medio de otros tantos charcos de sangre del matadero. Y el inglés también es alguien que es alguien distinto, pero no por esa distinción no genera una escena de violencia, ¿no? Como sí va a suceder con el unitario. Entonces, el inglés de alguna manera también está puesto ahí para mostrar y reforzar la alegoría política. El problema no es tanto la diferencia, sino el enfrentamiento político, ¿no? El adversario político. Finalmente, después de todas estas secuencias, aparece el unitario, ¿no? Que hay un trabajo, creo que no lo publicó todavía, Pablo Anzolavere, que hace excelente, en el que justamente una lectura del matadero que tiene, que una de las cosas que marca Pablo Anzolavere, jefe de trabajos prácticos de la materia, que ya van a tener en un teórico, en algunos teóricos más adelante, plantea que en realidad al unitario se le dice unitario, pero el propio texto nunca lo llama unitario, por eso está entrecomillado acá en el PowerPoint, ¿no? Se lo llama joven. ¿Se acuerdan que yo había dicho que Echeverría participaba, digamos, cuando todo el grupo del salón literario, que son los románticos, se van politizando progresivamente, ¿no? Se llaman a sí mismos, el grupo se llama a sí mismo la joven Argentina, y tiene que ver con esta especie de tercera posición que intentan, y fracasan, ¿no? De hacer una revisión crítica de los unitarios y plantear como una especie de eso, una versión superadora del federalismo y de los unitarios, ¿no? De ese enfrentamiento. Por eso Pablo hace esta lectura en relación con la diferencia entre unitario y joven. Digo, más allá a él le sirve para fechar el texto un poco después, en los años 40, digamos, como
con una lectura mucho más amplia, que quizás también Alejandra comente en el teórico, pero lo que a mí me interesa de esta distinción entre joven y unitario es justamente por el modo en que es presentado en el texto, ¿no? Cómo aparece en el relato desde el cuerpo, una vez más, que es lo que a nosotros nos interesa en esta cursada, ¿no? Y justamente qué se lee en ese cuerpo, ¿no? Cuando pensábamos, ¿no? Cómo aparecen escritos los cuerpos, cómo son inferidos. Acá el cuerpo del unitario, del joven, es presentado desde la mirada de los federales, es decir, desde el lugar de qué leen los federales en ese cuerpo del unitario, ¿no? Y para mí, acá viene muy bien una idea que trabaja Barthes en la bibliografía general, otro texto de la bibliografía general que ustedes tienen para leer, que se llama, es un texto muy breve que está lleno de como ideas para usar de disparadores, así que se los recomiendo mucho, que se llama El cuerpo de nuevo, ¿no? El texto. Y una de las cosas que es una entrevista en realidad que le hacen a Barthes, que va abordando eso, diferentes como entradas posibles al cuerpo, a pensar el cuerpo en nuestra cultura. Y una de las cuestiones que dice Barthes, ¿no? Es, bueno, trabaja en la cuestión del vestido, ¿no? De los vestidos, y él dice, ¿no? Esta cita que yo agrego acá, dice, no se puede hablar del cuerpo humano sin plantear el problema del vestido, porque como dijo Hegel, el vestido es el momento en el que lo sensible se vuelve significante, y por lo tanto vector de signos. Es decir, que el vestido significa el cuerpo, ¿no? Se vuelve eso, vector de signos del cuerpo. Y eso es un poco lo que le pasa a este joven unitario que entra distraídamente a donde no tiene que entrar, ¿no? Todo, digamos, sin que haya ni siquiera un intercambio de palabras, él es, su vestimenta es vector de signos, ¿no? Que los federales leen a su manera, leen en la exterioridad, ¿no? Leen que es un unitario y que por lo tanto es un adversario político. ¿Por qué? Porque tiene la patilla nu, ¿no? Porque no trae divisa ni luto, cuando hace poco, como se dice el texto, ha muerto Encarnación Escurra, la esposa de Rosas y la patrona del matadero, porque monta en silla inglesa, porque tiene pistoleras, ¿no? Y también, bueno, finalmente por la lengua, cuando habla, ¿no? Entonces, nunca dice el unitario que es unitario, sino que los federales, por los signos que lleva puesto el joven, dicen que es un unitario y por ende un adversario político. Es decir, que en el planteo del conflicto del matadero no hay un choque de facciones, ¿no? Sino que en realidad lo que hay es una situación de uno contra todos, ¿no? Todos esos que leen e interpretan algo en ese cuerpo, ¿no? Distinguible, que es el joven, a este personaje a quien el narrador llama el joven. Y acá es donde se plantea el contrapunto, ¿no? Que es como el lugar de llegada de toda esta ironía y todo este mundo que planteó el narrador, ¿no? Es el pueblo federal solo ve los signos del adversario político, ¿no? En este joven, ¿no? Solo puede ver la exterioridad, lo que lleva puesto, lo que carga, ¿no? Mientras que el narrador, podríamos decir, lee lo que vamos a llamar la sinestesia, que es un término que va a aparecer varias veces a lo largo de la cursada. ¿Por qué? Porque es un término que se usa para pensar, para referirse al conjunto de sensaciones internas que un cuerpo manifiesta, ¿no? Eso es la sinestesia, lo que surge de la interioridad, de las sensaciones interiores que se manifiestan en el cuerpo. Y, de hecho, es lo que hace lo que va a hacer el narrador, ¿no? Va a leer la sinestesia, podríamos decir, en este joven. Por ejemplo, cuando, ¿no? Ya lo apresan, lo retienen, dice el narrador, todo su cuerpo parecía estar en convulsión. Su pálido y amoratado rostro, su voz, su labio trémulo mostraban el movimiento convulsivo de su corazón. O sea, el labio muestra el movimiento convulsivo de la interioridad, ¿no? El movimiento del corazón. La agitación de sus nervios. Sus ojos de fuego parecían salirse de la órbita. Su negro y lacio cabello se levantaba erizado. Su cuello desnudo y la pechera de la camisa dejaban entrever el latido violento de sus arterias y la respiración anhelante de sus pulmones. ¿Se entiende qué quiero decir cuando digo lee la sinestesia? Lee lo que le pasa adentro, infiere a partir de lo que emana el cuerpo, ¿no? En contraste con
los signos exteriores que leen los federales. Es justamente, ¿no? Y ahí lo llevan a la casilla, a este unitario, a este supuesto unitario, y ese lugar es el momento en el que la casilla que aparece mencionada al principio del cuento como un lugar, ¿no? Como el lugar de la ley adentro del matadero, por eso decimos, ¿no? Es un carnaval oficial, es una fiesta violenta y popular que al mismo tiempo está reglada por el poder soberano, por el rosismo. La casilla es justamente el símbolo del poder rosista en el matadero, porque es donde justamente se pagan, cuando hay alguna violación de las reglas, se paga ahí en la casilla las multas, ¿no? Entonces, eso que se menciona al principio, donde se pagan las violaciones, se resignifica al final en otra clave, ¿no? Que es una clave en la que la violación, las violaciones, la violación de pasar por ese lugar donde no se puede pasar, como hace este joven, se pagan ya no con una multa, sino con otras violaciones, ¿no? Esta vez sobre el cuerpo, se lo afeita, se lo desnuda y se le está a punto de hacer la refalosa, que es una violación, cuando finalmente explota, ¿no? Este cuerpo de bronca. Es decir, que la escena de tortura que se produce adentro de la casilla, con el juez, ¿no? El juez del matadero que lo interroga a este joven, es de carácter legal y popular, es un espectáculo más, ¿no? Como el del toro, de alguna manera, que pretende justamente ser un espectáculo enfrente de todos los demás, un espectáculo además aleccionador, ¿no? Todos nos divertimos con él para demostrar que somos todos y no hay nadie que se quede afuera, porque lo que le pasa al diferente es eso, es aleccionado, ¿no? Y eso en alguna medida es la denuncia del texto, ¿no? Este uno contra todos, por eso decía, no es tanto un enfrentamiento, sino que es un sacrificio, uno contra todos. Por eso justamente el enfrentamiento se narra como una escena sacrificial. De hecho, el narrador lo llama Cristo a este joven, ¿no? Y la voz disidente, esa que encontraba en todo este pueblo solo, digamos, esa voz que encontraba en las disidencias de los cuerpos y las resistencias de los cuerpos del principio solo distancia, ¿no? Y el grotesco, lo monstruoso, va a encontrar en el cuerpo del joven un cuerpo con el cual identificarse. Ahí es donde, ¿no? El narrador abandona la ironía, el grotesco, ¿no? La distancia, y se pliega, podríamos decir, a lo que le está pasando a ese joven, ¿no? De hecho, se pliega al punto de usar las mismas palabras del joven. El joven dice, infames sayones, y el narrador también califica a los federales como sayones, ¿no? Ahí está, la forma en que nosotros podemos inferir que el narrador piensa como piensa el joven, ¿no? Ya no hay distancia irónica en esa voz. Y también se abandona esa mirada fascinada que había llegado a ser, ¿no? Incluso erótica por momentos, de ese mundo bárbaro que tenía antes, que había mostrado antes el narrador, ¿no? Y en este sentido, me parece a mí que nosotros podemos pensar esa escena frustrada de violación, antes matarme que desnudarme, como dice el joven, ¿no? Justamente lo que va a mostrar, o lo que se quiere mostrar en esa escena, es la resistencia, ¿no? Lo que va a mostrar ese cuerpo que explota antes de ser violado, es la resistencia del cuerpo, esa pequeña resistencia que empezaba al principio, ¿no? Con los estómagos y los lamentos, termina explotando de sangre, ¿no? La resistencia ante el poder soberano al límite del sacrificio, de autosacrificarse, ¿no? Es un cuerpo que revienta de bronca antes de ser espectacularizado, ¿no? De un modo ejemplificador, porque justamente, de hecho, la muerte del joven termina con la diversión, dice el juez, al final solo queríamos divertirnos con él, ¿no? En realidad, supuestamente lo que se lee en ese final es que el problema, como dice Cohen, ¿no? El problema del unitario es que se toma las cosas demasiado en serio, no puede participar, no participa de eso, de esa fiesta. Y me parece que, bueno, por ahí se puede leer un poco, los modos en que estos cuerpos justamente hablan de
eso, las tensiones que plantea el narrador y las denuncias que quiere hacer, ¿no? Yo creo que por ahí puede haber una lectura posible en relación con los cuerpos del matadero. ¿Alguna duda, consulta, comentario? Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Respecto al concepto este de sinestesia, que supongo que dijiste que lo vamos a ver a lo largo de la cursada, así que supongo que lo ampliarán, pero hasta donde entendía era como que tenía que haber una correspondencia de sentidos. Nosotros el concepto este lo tenemos que entender en conjunto, digamos. Lo tenemos que entender como el conjunto de las sensaciones que se manifiestan en el cuerpo y no como una cosa que, digamos, expresa un sentido que expresa otro sentido. Eso no funcionaría en este caso. Sí, bueno, porque en realidad sinestesia lo puedes entender de dos formas. Por ejemplo, o sea, más adelante, la sinestesia también es una forma de traducir, por ejemplo, en una imagen visual una sensación interior, por ejemplo. Eso también se llama sinestesia. Pero en principio, o sea, como la acepción más clásica de la palabra sinestesia tiene que ver con eso, la expresión de una interioridad, de una sensación interior. Que eso es lo que de alguna manera está leyendo el narrador, o yo pienso que está leyendo el narrador en el joven. Que por otro lado, a mí solo, digamos, a mí me sirve para justamente contraponer lo que ven los federales y lo que ve el narrador en ese joven, ¿no? Esa tensión. Que eso es lo que a mí me interesa, ese es el conflicto de alguna manera. Digo, pensando en que Echeverría era este joven romántico, crítico de los unitarios, ¿no? Pensando en esa posición de Echeverría, uno puede pensar que parte de esa denuncia es que ese cuerpo termina siendo sacrificado porque es mal comprendido, ¿no? Es mal leído, es leído como un unitario cuando en realidad no lo es, o no necesariamente lo es, ¿no? Quiere ser libre, no necesariamente eso lo hace un unitario. En ese sentido lo digo. Porque lo que reivindica el joven cuando lo interrogan es eso, ¿por qué no llevas luto? Le preguntan y dice, porque yo quiero ser libre, ¿no? Tiene un discurso libertario, no un discurso antirrosista, eso es lo que, en ese sentido lo digo. Igual hay un texto que trabaja la sinestesia, así que después que no está en la bibliografía obligatoria, pero si quieren se los paso después por mail, así lo tienen, donde se trabaja bien esta idea. Se los paso a todos. ¿Alguna otra consulta, comentario? Sobre la dinámica, hablo mucho. La idea es que a medida que avancen las clases se vuelva más participativo. O sea, yo esta primera clase la armé más expositiva porque era la primera, pero la idea es que después ustedes empiecen también a traer sus propias lecturas sobre los textos, sobre el corpus, se conecten las cámaras en la medida de lo posible, conecten los audios y charlemos en la medida que se pueda. Yo sé que esto es todo muy, muy enrevesado en relación con las clases presenciales, pero bueno, funciona, va. Yo por lo menos di clases virtuales el primer cuatrimestre y después se arma. Hay que tener un poco de paciencia, nada más. Profe, yo tengo una consulta más, perdón. Sí. Respecto a puntualmente el rosismo, digamos, cómo está problematizado en el texto, pero también cómo es un periodo problemático. ¿Hay alguna bibliografía que podamos consultar concreta y que sirva, digamos, para leer el texto? O quizás va a estar transversalmente en los textos que ya nos recomendó? Bueno, a mí el que me faltó recomendar, y yo no lo trabajé puntualmente, pero para mí viene muy bien para justamente ver esta relación de Echeverría con el rosismo, es el de Carlos Altamirano y Beatriz Arlo, que también está en la bibliografía obligatoria, que se llama El poeta pensador. Y está bueno ese texto porque lo que justamente muestra es todo el recorrido de este poeta, ¿no? La famosa anécdota de que cuando Echeverría vuelve de Europa, le ponen ocupación, y él pone al entrar al país escritor, ¿no? Como ese momento de autoafirmación literaria, de ese pasaje al escritor, al ensayista, al pensador doctrinario, ¿no? Esta especie de faro de su generación,
que funda la Joven Argentina, etcétera, etcétera, y que se termina exiliando, o sea, ese es el recorrido que también hace Echeverría en muy pocos años, ¿no? Del 37, ya creo que en el 40 ya está seguro exiliado en Montevideo, vive algunos años más en Montevideo y después se pierde mucho su impronta, digamos, se ve como muy descolocado en relación justamente con lo que está pasando políticamente. Sobre todo porque él no le interesaba, digamos, le interesaba eso, escribir doctrina o escribir poesía, y es un momento en el que lo que está muy sobre la mesa todo el tiempo es lo que se llama la lucha de los papeles, ¿no? La prensa facciosa, la pelea a través de la prensa facciosa, que el experto en eso, en esa actividad, va a ser a quien vamos a leer para la semana que viene, Sarmiento, que es un experto en escribir en la prensa, usar la prensa en su beneficio para criticar a sus adversarios políticos, pero también para promoverse él como un escritor. Él es el as de eso. Son menos cuarto, así que yo me tendría que desconectar, así se puede conectar Alejandra. Pero bueno, dos cosas digo nada más. Una, cualquier duda que tengan, me escriben por mail. Y si, digamos, en la medida de lo posible, escriban mail para todos, así vamos armando como una especie de cadena y también se van conociendo entre ustedes. Sobre todo porque la duda que tiene uno puede tener el otro. Sí, decime, Melina. No me llegó su mail. ¿A alguien más no le llegó? Escribímelo en el chat ahora, así ya queda y yo tomo nota. Yo lo tenía y como le iba a preguntar spam. por las diapositivas. ¿Cómo? ¿Nos las pueden mandar? ¿Nos pueden mandar las diapositivas? Sí, sí, se los mando, no hay problema. Gracias. ¿Te llegó como spam, Julia? Bueno, eso debe ser porque eran varios los mails, pero... Claro, no, digo, capaz la compañera lo tiene también como correo no deseado, porque no me figuraba, pero yo ya lo arreglé. Me pasó el link recién otra compañera para poder entrar, si no, no podía entrar a la clase. Está bien. Yo, mi idea, nos vamos a manejar, como el campus tiene poca capacidad, mi idea es manejarnos todo por mail, por eso insisto en, si no lo... Eso sí, esperen que creo que se están conectando. Bueno, si no les llegó mi mail, mándenme, y si no, pongan un mensaje en el campus, ¿está bien? Y vamos a partir de ahí, porque me tengo que desconectar ahora, si no, no va a llegar Alejandra a conectarse. Listo, ahí está lo de Melina. Nos vemos la semana que viene, mando mail, lean Facundo, y nos vemos ahora en 10 minutos en el teórico. Gracias, profe, muy buena la clase. Gracias, chao. Chao. Gracias, chao, chao. Chao.